En el día de hoy vamos a brindar una charla acerca de las metástasis y el reto peritoneo. Mi nombre es Rafael Isaías Reyes Velázquez, pertenezco al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de Cuba y me complazco en presentarles esta conferencia para todos ustedes. A modo de introducción podemos decir que el retoperitoneo es el área situada en la parte posterior de la cavidad abdominal, entre el peritoneo parietal posterior y la fascia que cubre a los músculos de la región lumbar. Presenta una serie de particularidades anatómicas y que es asiento de no pocas patologías, entre ellas las neoplásicas. La linfadenopatía metastásica es una enfermedad tumoral maligna que es la más frecuente de esta localización. Ahora bien, es importante destacar que en la literatura existen muchos artículos relacionados con los tumores primarios del retoperitoneo. Sin embargo, la temática de las lesiones secundarias es tratada de una manera muy independiente, sin existir gran cantidad de artículos que engloben o hablen en general de todas ellas a la vez y de la forma en que se puede diseminar una lesión metastásica a esta región. Como objetivos de nuestra charla nos hemos trazado abordar de una forma resumida la enfermedad metastásica al retoperitoneo, agrupar estas lesiones en función de sus distintas formas de diseminación y describir algunas de sus características. Y queremos además ilustrar con ejemplos recogidos en los archivos de nuestro hospital, es decir, de nuestro instituto, para poderlos brindar a los residentes y a los especialistas que no se encuentran relacionados directamente con las ramas de la oncología, que nos servirá de manera muy resumida como objeto de estudio para cómo enfrentar o cómo evaluar las lesiones metastásicas del retoperitoneo. Vamos a comenzar con el diagnóstico de estas lesiones. El diagnóstico imagenológico de las lesiones del retoperitoneo se realiza, al igual que en el resto de los procesos oncológicos, por los diferentes tipos de estudios imagenológicos. Entre ellos, ya sabemos que se encuentran el ultrasonido, la radiología convencional, como por ejemplo el urograma descendente, la tomografía computarizada y las imágenes por resonancia magnética, así como la biopsia transabdominal percutánea, que puede ser guiada por ecografía o por tomografía, obteniéndose en un índice de certeza de hasta un 85% del origen de estos tumores que metastizan al retoperitoneo. Es importante destacar que cada una de estas técnicas presenta una importancia desde el punto de vista imagenológico, en la cual cada una de ellas aporta la parte que le corresponde y se completa el estudio con otras técnicas. Es decir, ninguna de ellas en sí puede diagnosticar exactamente la estirpe histológica o el origen de estos tumores metastásicos. Sin embargo, las características de cada una de estas técnicas puede aportarnos elementos a la hora de determinar cuál pudiera ser el origen de estas lesiones. Vamos a hablar ya en sí del tema de los tumores retoperitonales metastásicos. Las metástasis originadas de los tumores de cualquier parte del cuerpo pueden propagarse hacia el retoperitoneo. Tenemos que partir del hecho de que el retoperitoneo puede recibir metástasis o lesiones secundarias originadas en cualquier parte del organismo. Ahora, el compromiso retoperitoneal secundario por los tumores malignos se produce generalmente de dos formas: por extensión directa de un cáncer vecino o por metástasis a los ganglios linfáticos retroperitoneales. Vamos a referirnos de manera independiente a cada una de estas formas y vamos a indagar en una serie de características o particularidades en cada una de estas. En cuanto a la extensión directa de un cáncer vecino, tenemos que conocer el retoperitoneo. ¿Qué significa esto? Sabemos que el origen de los órganos retoperitoneales no es exactamente igual para todos los que se encuentran en estos compartimentos o en este gran compartimento. Los órganos primariamente retoperitoneales que durante todo su desarrollo biológico se han desarrollado y localizado en el retoperitoneo incluyen las glándulas suprarrenales, los riñones,
los uréteres, la aorta y la vena cava inferior, así como parte del recto, tercio medio y del esófago torácico. Existen una serie de órganos secundariamente retroperitoneales, que son aquellos que migran hacia el retroperitoneo a lo largo de su desarrollo. Estos órganos incluyen al páncreas, el duodeno, a excepción de su primera porción, que recordemos que es intraperitoneal, el colon ascendente y el colon descendente. Veamos en este esquema una visión global de los espacios del retroperitoneo. En este corte axial a nivel de ambos riñones y de los vasos renales podemos distinguir cómo el espacio peritoneal en azul más claro se divide del retroperitoneo. En el retroperitoneo podemos encontrar una serie de espacios como son el pararrenal anterior, que en nuestra diapositiva se representa en un color beige oscuro, así como el retromesentérico, que se representa en un color fucsia. En rojo vemos el espacio pararrenal y en azul más oscuro el espacio pararrenal posterior. Más o menos la visión global de los espacios retroperitoneales debe estar enmarcada en una serie de espacios que desde el punto de vista patológico tienen una importancia vital. Vamos a referirnos fundamentalmente a dos espacios que tienen desde el punto de vista anatómico una gran importancia en cuanto a la diseminación de los tumores hacia el retroperitoneo y desde el retroperitoneo hacia el resto del organismo. El primer espacio es el espacio interfacial retrorrenal. El espacio retrorrenal se sitúa entre el espacio perirrenal y el espacio pararrenal posterior. Este espacio no cruza la línea media porque medialmente se encuentra limitado por el espacio vascular retroperitoneal. Superiormente se extiende hacia el espacio subdiafragmático izquierdo adyacente al hiato esofágico. Inferiormente se puede continuar con la pelvis por la cara anterolateral del psoas y lateralmente se continúa con el espacio lateroconal y retromesentérico. Como vemos, esta descripción anatómica aparentemente simple nos resume cuáles son los lugares por los cuales un tumor extraperitoneal puede cruzar estas líneas que hablamos y puede introducirse hacia el retroperitoneo. Vamos a verlo posteriormente con ejemplos. Hay otro espacio que es el espacio interfacial combinado, que presenta también una gran importancia desde el punto de vista anatómico a la hora de la extensión de los tumores de extrarretroperitoneales hacia el retroperitoneo. Por ejemplo, este espacio interfacial combinado a nivel de la fosa ilíaca se fusiona con la fascia renal anterior y posterior, así como también los espacios retromesentérico y retrorrenal, formando así el espacio interfacial combinado. Inferiormente, este espacio interfacial combinado se continúa hacia la pelvis, a lo largo de la cara anterolateral del músculo psoas y puede comunicarse con el espacio retroperitoneal pelviano. Vemos también que esta explicación anatómica nos puede conducir hacia la posibilidad de cómo se puede diseminar un tumor del retroperitoneo a la pelvis o de la pelvis al retroperitoneo por contigüidad. Vamos a ver en este esquema, en el cual también se refiere a la visión global de los espacios retroperitoneales en un corte sagital de una tomografía, cómo se observan las fascias como la fascia laxa, la fascia de Gerota representada en color fucsia, la fascia de Zuckerman representada en fucsia hacia el polo inferior del riñón, que se unen y van descendiendo por la cara anterolateral del psoas y van a conformar parte del espacio interfacial combinado. Como vemos, es importante el espacio retrorrenal que habíamos mencionado, donde se puede observar la comunicación que existe o la posibilidad de comunicación que existe entre las fascias laxas y el tórax, así como el espacio interfacial combinado que comunica con este hacia el retroperitoneo pelviano. Continuamos hablando de la extensión directa de un cáncer vecino hacia el retroperitoneo.
Los tumores abdominales que por lo general pueden seguir una diseminación directa hacia el reto-peritoneo se encuentran, por ejemplo, el estómago, el páncreas, la vesícula biliar y el intestino delgado. Dentro de los tumores torácicos tenemos fundamentalmente los tumores de mama, los cánceres de pulmón y de mediastino. Tenemos que mencionar, aunque no se encuentra en nuestra diapositiva, la posibilidad de la extensión de un tumor que se encuentra en el espacio vertebral y paravertebral originado por una metástasis de un tumor a distancia, puede invadir también en esta región el espacio retroperitoneal por contigüidad. Generalmente los tumores que se extienden por contigüidad desde el retroperitoneo bajo o pélvico afectan el tercio inferior del uréter. Entre ellos podemos encontrar fundamentalmente los tumores pélvicos, cervicuterino, endometrio, ovario, vejiga, próstata, colon sigmoide y recto. En nuestro primer ejemplo tenemos un paciente masculino de 55 años que fue operado de un lipoma del mediastino. En el estudio de tomografía, como observamos en cortes sagitales, coronales y axiales de seguimiento a los 3 meses, se comprueba el crecimiento desmesurado de la masa que se muestra con una densidad mixta y un gran componente graso en su estructura. Obsérvese cómo irrumpe este tumor hacia la fascia laxa y el hiato diafragmático hacia el retroperitoneo. El resultado histológico de este fue un liposarcoma. Los liposarcomas, recuerden que son tumores también primarios del retroperitoneo que pueden por esta misma vía ascender e invadir también el tórax. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de la diseminación por contigüidad a través de los espacios antes explicados. En cuanto a la diseminación tumoral por vía linfática, tenemos que plantear que la red linfática en el organismo tiene un papel muy importante en el sistema inmunológico, como todos conocemos, así como en la diseminación de los tumores malignos. El organismo humano adulto tiene entre 400 y 500 ganglios linfáticos, con una aproximación de 250 que están contenidos en la cavidad abdominal. La tomografía computada puede ser visualizada totalmente el sistema linfático abdominopélvico, así como los órganos adyacentes, las estructuras óseas. Esto la provee de ser una evaluación que se utiliza para medir la extensión de los procesos neoplásicos en el organismo en general y es muy importante a la hora de evaluar la extensión de los tumores hacia el compartimento retroperitoneal, puesto que tiene una alta resolución para la visualización de estas estructuras, pero además nos permite visualizar con la aplicación de contraste, diferenciar muy bien los vasos de los ganglios linfáticos, por lo cual esta información es de suma importancia para la estadificación, el pronóstico, la elección del tratamiento adecuado en cada paciente y el seguimiento de los pacientes oncológicos. Es importante plantear que el ultrasonido también se utiliza como parte del estudio de un paciente que se estadia en caso de una neoplasia de cualquier localización, incluyendo las neoplasias retroperitoneales. Así como la resonancia magnética también se utiliza en el estadiamiento, sobre todo de los tumores a nivel pelviano, que sabemos que presenta una gran resolución y un nivel de detalle importante a la hora de evaluar los tumores malignos de la excavación pelviana. Continuando con la descripción de los procesos malignos que se diseminan hacia las regiones distantes de su tumor primario, en este caso hacia el retroperitoneo, tenemos que plantear que estos se diseminan primeramente en cualquiera de sus localizaciones hacia los ganglios regionales. Conforme progresa la enfermedad oncológica, estos patrones se vuelven cada vez más complejos e involucran otras estructuras. Desde el punto de vista de la diseminación tumoral por vía linfática, por ejemplo,
siguen los diferentes localizaciones un patrón específico que nos permite en ciertos momentos poder vislumbrar la posibilidad de origen de este cáncer metastásico. Por ejemplo, los carcinomas de colon izquierdo, el colon transverso y el recto involucran generalmente los ganglios regionales de estos órganos. Posteriormente se extienden hacia el retroperitoneo y la arteria mesentérica inferior. Este patrón de diseminación nos pudiera conducir a la deducción de que, por ejemplo, encontrando ganglios retroperitoneales y a nivel de la arteria mesentérica, podemos deducir que el posible origen se encuentra en uno de estos órganos que antes habíamos explicado. Ahora, los procesos malignos primarios del riñón y las glándulas suprarrenales se extienden generalmente hacia los ganglios paraórticos y retroperitoneales. Esto también nos ayudaría a la hora de determinar cuáles serían los puntos de búsqueda de una lesión ganglionar metastásica en este tipo de tumores. En el caso de los carcinomas de vejiga, de la próstata, el cervix y el endometrio, inicialmente involucran a los ganglios pelvianos, pero pueden progresar hacia los ganglios retroperitoneales por vía contigua, como habíamos explicado en las diapositivas anteriores, así como por vía linfática, por las conexiones que presentan esto con los ganglios del retroperitoneo. Estos ejemplos que extraímos de la literatura, en este caso del atlas del linfonodos en el abdomen, podemos visualizar ejemplos de localizaciones ganglionares que tienen relación con el retroperitoneo. En este caso, por ejemplo, los ganglios pericavales que se encuentran en la lámina, representados en azul, en caso de los ganglios gastrohepáticos representados en rojo y en amarillo, los ganglios celíacos, los ganglios perirectales representados en la lámina inferior derecha y los ganglios periportales que se encuentran en la lámina inferior izquierda. Ahora bien, estos son ejemplos de la literatura donde se puede ilustrar que según diferentes patologías podemos encontrar las localizaciones de la diseminación de algunos de los tumores que siguen patrones determinados. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de nuestro medio, un paciente masculino de 70 años con un cambio de hábito intestinal y anemia. En la colonoscopia se comprueba en la biopsia un adenocarcinoma de colon izquierdo. Ahora bien, en la tomografía de estadiamiento se observan adenopatías retroperitoneales en el espacio retromesentérico y periportales. Véase en la diapositiva C, donde se señalan con una flecha de color amarillo. Y en rojo se circula una lesión hepática con captación en anillo que debe corresponder con una lesión secundaria a este nivel. Los patrones de diseminación tumoral por vía linfática también se puede observar en las neoplasias testiculares y de ovario. Inicialmente, estas se diseminan a los ganglios periaórticos ipsilaterales por debajo y a nivel del hilio renal. Estos pueden posteriormente cruzar la línea media y diseminarse de manera retrógrada hacia los ganglios pelvianos. Las cadenas ganglionares pélvicas en este caso drenarían directamente al sistema ganglionar retroperitoneal, existiendo múltiples interconexiones con los ganglios mesentéricos y los ganglios celíacos, lo que hace posible que las patologías o las entidades oncológicas pelvianas drenen metastásicamente hacia el retroperitoneo. Un ejemplo de nuestro medio, un paciente masculino de 29 años que en ecografía se verifica una dilatación del sistema excretor del riñón derecho provocado por la presencia de una masa que envuelve la vena cava inferior y el músculo psoas. En el ultrasonido escrotal se evidencia la presencia de un tumor testicular, resultando histológicamente un seminoma clásico. Es importante que cuando nosotros tengamos un tumor de testículo
es importante saber que las metástasis se deben buscar en el retroperitoneo a nivel alto, puesto que, como habíamos visto en la explicación anterior de la diapositiva previa, estas metástasis generalmente van hacia el retroperitoneo superior y luego es que bajan hacia el retroperitoneo pelviano. Pudiera existir la posibilidad de que se diseminen hacia los ganglios regionales inguinales, pero las imágenes se deben buscar primariamente en este lugar, puesto que muchas veces escapan al rastreo de la región, puesto que no se reconoce que el retroperitoneo es el primer lugar donde por lo generalmente ascienden estas metástasis. Y es importante a la hora de encontrar la diseminación de estos tumores. Vemos un ejemplo de una mujer de 45 años que consulta por un dolor pélvico y un sangrado anormal o inusual y se comprueba por la ecografía la presencia de una masa pélvica donde se toma la biopsia del cervix y arroja un carcinoma epidermoide de esta localización. Vemos en la tomografía axial computarizada en 3 cortes cómo se disemina este tumor hacia el retroperitoneo pelviano y logra invadir la cara anterior del recto y la grasa presacra. A través de este compartimento, este cáncer puede diseminarse hacia el retroperitoneo superior. Ahora bien, es importante en esta diapositiva de la lámina C, donde existen también adenopatías metastásicas necrosadas a nivel de la región inguinal producto de este carcinoma epidermoide. Tenemos un ejemplo de un paciente masculino de 61 años con una tomografía de estadiamiento por el diagnóstico de un linfoma no Hodgkin de alto grado, donde se aprecia la ocupación del retroperitoneo por grandes masas ganglionares de captación homogénea que afinan, rectifican y rodean a los grandes vasos del abdomen. Vemos en las láminas C, D y E cómo es desplazada la aorta abdominal hacia la porción anterior y rectificado los vasos renales. Recuerden que existe un signo que se logra ver en la diapositiva D que se llama el signo de la aorta flotante y es característico de los tumores que crecen en el retroperitoneo y engloban a la aorta abdominal. Cualquier neoplasia pélvica o intraabdominal puede causar linfadenopatías retroperitoneales, pero los más comunes son el linfoma, que vimos en el ejemplo anterior, los carcinomas de próstata, el cervicouterino, el testículo, que observamos las particularidades de este, y los carcinomas renales de células claras. Ahora, las neoplasias también pueden diseminarse por vía retrógrada a través de los ganglios retroplurales hasta el retroperitoneo. Vemos otro ejemplo de un carcinoma de recto en un paciente masculino de 75 años, donde podemos observar en una tomografía de estadiamiento donde se confirma el engrosamiento tumoral del recto con densificación de la grasa perirectal y la presencia de adenopatías de las cadenas periféricas perirectales y la región presacra, así como adenopatías que se extienden hacia las cadenas ilíacas del lado derecho. Véase con una flecha amarilla discontinua y círculo amarillo discontinuo la presencia de una adenopatía perirectal en el espacio presacro. A través de este espacio, recuerden que podemos observar la diseminación hacia los ganglios del retroperitoneo superior. En este paciente observamos un estudio evolutivo posterior donde se aprecian en el ultrasonido en modo B la presencia de ganglios retroperitoneales y periaórticos de baja ecogenicidad. Obsérvese en la tomografía cómo estas adenopatías ocupan el espacio retromesentérico y periaortocavo. Y en un corte sagital se puede observar en las líneas
amarillas discontinuas, el desplazamiento y el involucre de la arteria mesentérica y el tronco celíaco. Así podemos ver en este ejemplo cómo se pueden diseminar los ganglios de tumores en localización pélvica por los espacios hacia el retroperitoneo, así como por vía linfática. Hasta aquí nuestra charla acerca de las metástasis retroperitoneales. Esperamos que sea de utilidad para todos los que han observado esta charla y un aporte al conocimiento de la patología oncológica de esta localización. Muchas gracias.